Saludos a todos nuestros estudiantes del IMBPC. Los saluda Adán Vázquez. Estamos estudiando con los quintos no graduandos, quintos graduandos y sextos graduandos de nuestra institución el libro Absoluto versus Relativo. Y las últimas semanas hemos estado enfocados en la práctica de los valores absolutos. Específicamente estamos hablando sobre su clasificación, los que sabemos que tienen que ver con el carácter personal, social y familiar. Dentro de este marco estamos estudiando los de carácter personal y dicho sea de paso, hay muchos más virtudes o muchos más valores que podemos averiguar, investigar y tratar de ponerlos en práctica. Nosotros hemos seleccionado estos 7 que les hemos compartido y 8 con el que vamos a compartir hoy. Y justamente los hemos considerado como clave importante para tu desarrollo, para nuestro desarrollo en general. Y también hoy vamos a hacer entonces un breve repaso porque aparte de ver este último principio o valor dentro del carácter personal, hablaremos sobre los de carácter social. Así que vamos a iniciar con la página 72 y llegaremos hasta la página 80 si pudiéramos, incluyendo algunos valores de carácter familiar. Entonces te aconsejo que tengas tu libro a la mano, tengas un bolígrafo o lapicero o marcador para poder subrayar algunas cosas importantes como por ejemplo las definiciones y también aquellos principios prácticos que te pueden ser útiles. También toma una libreta para poder anotar algunas cosas que te sean clave o que sean para ti importantes de esta conferencia o de esta clase que vamos a tener a continuación. Así que pensando en repasar un poco los principios o los valores de carácter personal, comencemos hablando sobre la pureza, la honradez, la lealtad, la perseverancia, la mayordomía, la sinceridad, el autocontrol o dominio propio. Y también vamos a poder hoy ver en la página 72 lo relacionado al amor, o sea, el valor del amor. Y es interesante porque cuando uno habla del amor, normalmente esta palabra evoca el concepto de sentimientos y ese tipo de acercamiento que uno tiene con las personas que uno ama, uno aprecia y el afecto que uno puede tenerles. Hoy solo quiero enfocarme en dos aspectos que el libro enfoca precisamente en relación al amor. Uno es el amor a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las personas, y dos, el amor al prójimo. Entendiendo que en estos dos aspectos se encierra todo lo demás, todo lo relacionado a Dios está dentro del concepto de amarlo a Él, es decir, esa decisión que uno toma, no tanto la emoción con que uno expresa el amor, sino esa decisión dentro del marco de los valores absolutos. Es clave este principio, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. De hecho, así es como se resume la ley mosaica o la ley escrita en la Biblia, haciendo referencia del Génesis hasta Deuteronomio, como referencia a la ley. Entonces, sabiendo que dentro de estos aspectos, de estos dos aspectos mencionados sobre el amor, todo objeto de amor está enmarcado en estas dos áreas. El primero, en relación al amor a Dios, es indiscutible, pero poco practicado, la verdad. Quizá pensemos, ¿cómo le puedo mostrar a Dios que lo amo? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Recordemos que no respetar este principio llevó a muchas personas a caer en ha llevado a personas a caer en varios errores. En cuanto al amor al prójimo, toda nuestra vida tiene que ver con nuestro prójimo. Nuestros padres son los primeros prójimos, entendiendo que esa palabra significa el próximo. Entonces son nuestros padres los primerísimos y luego a ellos hay que honrarlos y obedecerlos. Para una persona casada sería su cónyuge el prójimo. Amarlo y tiene que ver con mostrar ese amor a través de suplir sus necesidades, atenderlo en sus necesidades, suplírselas y mostrar también lealtad. Son estas manifestaciones de amor al prójimo. Para un novio o una novia, su prójimo es con quien anda en esa ocasión y mostrarle respeto y fidelidad, por ejemplo, es también amarlo. Para un empleado, el respeto a las normas del trabajo y a sus jefes
es mostrar amor al prójimo. Respetar las leyes de nuestro país es también mostrar amor al prójimo. Entonces todo está enmarcado bajo esos aspectos. Hablemos ahora sobre los valores de carácter social. Y lo primero que tenemos que mencionar en la página 73 de su libro es el respeto a la vida. Ya hemos hablado bastante sobre este tema, esta temática, pero en relación a esto, muchas son las facetas por medio de las cuales podemos asegurar que este valor fue importante para la nación de Israel y lo es todavía para la ética cristiana en general. Hay una sentencia en las Escrituras, en Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre inocente, bueno, perdón, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que pasando por el mandamiento de no matarás también, no hay duda que el respeto a la vida es un valor indiscutiblemente absoluto revelado en las Escrituras. Ese es el principio que habla sobre que una persona que mata a otra persona y derrama su sangre finalmente va a recibir el mismo castigo. Y no hay cómo evadir esta situación. También cabe mencionar aquí que hay otras prohibiciones que atentan contra el respeto a la vida, como las mencionadas en el libro denominado Levítico, en la Biblia, donde dice no hurtarán, no engañarán, no mentirán unos a otros y no oprimirán al prójimo, no se le robará. Todas esas cosas son principios bíblicos que son importantes rescatarlos. Así que en el contexto judío, por ejemplo, el secuestro, el soborno, eran otras formas de no respetar la vida. Recordemos que los que caían en estas faltas en realidad eran condenados y castigados severamente. Incluso eran candidatos a pena de muerte sin excusa. Privar de libertad a una persona para abusar de ella no es algo que los valores absolutos vayan a apoyar jamás. Así que entendamos el valor del respeto a la vida dentro del esquema. Aquí estamos hablando sobre los valores de carácter social, es decir, los que se relacionan con otras personas. El punto número 2 en la página 74 habla sobre el trabajo o principio de laboriosidad. El trabajo en realidad no es una maldición y tampoco consecuencia de la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, como algunos pretenden hacer saber. El trabajo es el medio por el cual tú y yo y tus padres subsistimos. No debe ser el fin del hombre, es decir, no debe ser su único objetivo en la vida el trabajo. Ya Jesús advirtió que la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. Así que un extremo es no querer hacer nada en relación al aspecto material en la vida y el otro es querer tenerlo todo en la vida. Ambos extremos son una problemática muy seria. El demasiado énfasis que hoy en día se pone en las cosas materiales. Nos referimos a comprar casas, terrenos, propiedades y hacerse uno rico con todos esos bienes materiales. Al final nos va a volver eso, materialistas. El concepto equilibrado de esto se encuentra también en la Biblia. Ya el Señor estableció, por ejemplo, que solamente debemos trabajar 6 días y que el séptimo es el día de descanso. Entonces hay que respetar esos principios, también son clave, porque si tú trabajas y trabajas y trabajas, encontrarás que las personas que trabajan tanto no tienen tiempo ni para relacionarse, ¿verdad? Apenas tienen tiempo para sí mismos y eso tampoco es vida. Es importante hacer pausas, descansar y establecer los nexos y las relaciones con las demás personas. Esto va a ser clave e indispensable para un equilibrio en la vida. También es importante rescatar acá que varias de las leyes que tenían los judíos o los israelitas tenía que ver con que la tierra debía trabajarse solo 6 años y que el séptimo año debía descansar. Fíjense bien ese principio que ustedes pueden encontrarlo si tienen Biblias en el libro de Levítico, en el capítulo 23 y también en el capítulo 25. Recuerdo un proverbio que dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza llegará a ser reducida. Así que hay que ser diligentes, hay que ser emprendedores, hay que ser trabajadores. El trabajo dignifica a la persona y debe ser un valor constante en nuestra vida. Y no hay peor cosa que una mujer se case con un hombre, por ejemplo, que no trabaje,
o que le cueste o que no le guste trabajar, lo que también significa que ella debió haber abierto bien los ojos antes de comprometerse a algo. Este principio del trabajo también es conocido como el principio de laboriosidad. Y dentro de se contempla la puntualidad en el trabajo, así como la entrega de reportes a tiempo, la diligencia, la confidencialidad. Hay cosas que uno tiene que tener en secreto, por así decirlo, de cosas muy íntimas dentro del trabajo, no se pueden andar divulgando. También se habla de la lealtad a la empresa, a la marca, a lo que nosotros mismos promovemos y de lo que también nos sustentamos, el respeto entre los compañeros de trabajo y también, por supuesto, esto de la laboriosidad va a involucrar también el tema de la recompensa, porque el trabajo pues va a recompensarte en una forma en el que a veces estarás conforme, a veces no estarás conforme, podrías buscar otras alternativas de trabajo más adelante, pero el trabajo suple las necesidades que la mayoría de familias tenemos. Importante considerarla como un valor también. El tercer aspecto es el respeto a las leyes. Estamos hablando dentro de este marco de los valores que se relacionan con lo social o que tienen carácter social. Así que en la página número 74 vamos a hablar sobre el respeto a las leyes. Ahí inicia y termina en la siguiente hoja, en la 74. En la 74 dije que estábamos y en la 75 va a terminar, perdón. Entonces, el punto número 3 tiene que ver con el respeto a las leyes. Realmente la mayoría de nosotros estamos como inconformes con las leyes. A veces que vamos a una institución de gobierno y nos dicen qué debemos hacer y uno se pregunta, pero ¿por qué tiene que hacer uno eso? Y la gente le contesta a uno, porque así es, así debe ser, son las leyes y no todos estamos conformes con las leyes, con las normas, no estamos a gusto con esto, porque a nadie nos gusta que nos impongan las cosas. A veces hay leyes que obviamente no son ni razonables, pero hay que cumplirlas. Este valor está relacionado con el civismo. ¿Qué es el civismo? Bueno, el civismo es el respeto a los símbolos patrios. Parte del civismo tiene que ver con que todo ciudadano debe respetar las leyes de su país. Todo parte de la familia, voy a decir más bien que todo padre de familia debe ser un ejemplo de sujeción a la autoridad y a las leyes del país. Uno de papá no puede andar pregonando que los hijos cumplan las leyes cuando uno mismo las está violando. Es difícil esto. Todas las familias deberían tener un conocimiento, por lo menos parcial, de las leyes de su país. Las leyes deben ser promovidas a todo nivel de la sociedad. Lamentablemente no se da en nuestro contexto. Justamente en la nación de Israel también contaban con un grupo de personas especializadas en estas leyes para instruir al pueblo. Estaban los ancianos y denominados también sacerdotes, quienes hacían el papel de jueces en los pleitos o litigios en que incurrían las personas. De hecho, la mayoría de postulados de los valores absolutos que aquí hemos descrito, tienen su base en las leyes antiguo y nuevo testamentarias de la Biblia. Es increíble la cantidad de ocasiones donde las personas en este contexto judíos son exhortadas a obedecer constantemente esas leyes. Un factor motivante fue la bendición del Dios de los judíos, el Señor denominado Yahweh o Jehová, a un pueblo obediente. Le ofrecía y digamos que eran sus promesas bendecirlo, pero también su consecuente maldición venía cuando se le desobedecía. Tal la reacción del pacto. En Israel prevaleció la pena de muerte, por supuesto, en el sentido que también los jueces no fueran sobornados especialmente y las personas fueran justamente vencidas en juicio, es decir, no se daba lugar a la parcialidad en la ejecución de estas leyes o de estos juicios básicamente. Entonces, el respeto a las leyes es clave en la vida. Así que tú debes de saber qué leyes hay en tu casa y debes respetarla. Y tú mismo sabrás que cuando no se obedecen, pues se sufren las consecuencias del caso.
Vamos a ir ahora al punto número 4, al final de la página 75, para enfocarnos en el tema de la justicia. Y aquí es interesante este tema porque no es solo este valor es importante, sino imperativo, es decir, que es más que importante. Nadie debe tomar la justicia por sus propios medios. Es indispensable un marco de leyes que nos garantizan la imparcialidad a la hora de juzgar las cosas y a las personas, o los casos y las personas. En la página 76 enfocamos que la justicia tiene que ver con hacer lo justo. De hecho, no se puede juzgar, no se podría juzgar si aquello es justo o no si no hubiera una legislación. Por eso es importante las leyes, o son importantes las leyes. Precisamente esto también enfatiza la necesidad de absolutos. La justicia, dentro del marco de la sabiduría de la Biblia, tiene sus fundamentos en las leyes de Dios, en las leyes que Él estableció. De ahí que una persona es declarada justa por el hecho de obedecer esas leyes, esos mandamientos. Los mandamientos, a su vez, están diseñados para la protección y beneficio del mismo hombre. Y esto es un punto importante que recordar, porque a veces hablamos de los mandamientos de Dios como una horrible carga que uno no puede llevar. Pero están diseñados, fíjense bien, cuando uno los analiza para la protección y el beneficio del mismo hombre. Uno de ellos decía, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Interesante este principio en el libro de Levítico, también en el capítulo 19. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, lo cual a veces es una inclinación, ni complaciendo al grande, lo cual es, vamos a decir, también una opción, especialmente si si las personas van a obtener beneficios de esta persona llamada grande aquí. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces es importante ver que para Dios la justicia era algo verdaderamente clave. Justicia entonces implica hacer lo correcto, gozar del beneficio que trae estar en ley, pero también el castigo por haber procedido mal. La justicia entonces, según las Escrituras, tiene un sentido muy práctico. Por ejemplo, el justo buscará el bien de su prójimo, buscará perdonarlo. Un hijo justo en la Biblia sería el que obedece y respeta y honra a sus papás. Una persona justa en este contexto de la familia, pues es el hombre que provee para el hogar. Y la persona justa también es justo no tener relaciones hasta cuando una persona se case. Este es otro aspecto de ser justo, no tener relaciones antes de casarse. Hablo de las relaciones sexuales, por supuesto. Es justo ser fiel a su esposo o a su esposa. Es justo el trato amable para todas las personas. Es justo hacer misericordia y tener compasión de las personas. Es justo obedecer y respetar las autoridades. Es justo respetar las leyes. Entonces, todo esto cabe dentro del tema de la justicia. La justicia no solo trae beneficios, que es lo que a mucha gente le atrae de la justicia, pero también tiene la justicia sus derechos, no solo derechos, sino también sus obligaciones dentro de ese marco de la justicia. La justicia no es solo salir a las calles y protestar y gritar y arrancar y destruir. La justicia tiene que ver con qué tan justo estoy siendo yo en la forma de comportarme en un contexto o en la sociedad donde me muevo. ¿Estoy siendo yo justo en primer lugar? ¿Estoy respetando a las personas, a las leyes? ¿Respeto la propiedad privada, etcétera? Eso tiene que ver también con justicia. El punto número 5, y con esto probablemente terminemos, si es que puedo, en la ayuda mutua. La Biblia dice, y de la ayuda mutua no se olvide. La ayuda al necesitado también es un imperativo cuando se vive en una sociedad civilizada. Israel tenía un plan para los más necesitados. Una vez se terminaba la cosecha, hablando de lo que se sembró, era prohibido recoger lo que quedaba allí tirado, pues era destinado para los pobres. Eran ellos los que se encargaban de ir y recoger
lo que había quedado. Si alguien tenía necesidad y por alguna razón había caído en desgracia, en pobreza y pedía prestado, noten que era una obligación de los demás prestarle, en especial si se contaba para ese propósito. El libro de Deuteronomio también en la Biblia contempla esta ley. Y termino diciendo estas palabras. Cuando haya en medio de ti un necesitado de tus hermanos en algunas de tus ciudades, no endurecerás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. No está diciendo que se lo regale, interesante. Perdón, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 10. Interesante este aspecto de la ley también, que hablaba sobre ayudar y extender la mano a quien más lo necesita. Bueno, hasta aquí nuestra reflexión de este día. Esperamos haya sido de provecho para ti en términos de estos valores de carácter social que son importantísimos para poder relacionarnos en la sociedad. El respeto a la vida, el trabajo, el respeto a las leyes y practicar tanto la justicia como la ayuda mutua. Que Dios esté contigo y que la pases muy bien en el resto de tus actividades. Nos vemos en la próxima ocasión.